Saludos, bendiciones, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos las instrucciones de parte de Dios a través de Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Bendiciones. 5 detalles o descripciones básicas para comprender y practicar mejor estas instrucciones y leyes de parte de Dios en nuestras vidas en todo lugar, tiempo y época. Número 1. Son leyes de parte de Dios y Padre de Jesucristo, reveladas o dadas al hermano de Jesucristo, Jesús de Nazaret, conocido como Santiago, hermano del Señor. Estas instrucciones o leyes de parte de Dios fueron escritas en forma de carta. Número 2. Autor. El autor total y absoluto de estas cartas es Dios, quien a través de la revelación de su Espíritu Santo permitió que Santiago recibiera estas instrucciones y las escribiera en el conocido libro Santiago, libro que se encuentra dentro de la escritura bíblica o palabra de Dios o Biblia. Entonces, el escritor humano que recibió esta revelación de leyes de vida para todos los tiempos, naciones y ciudades es Santiago, el hermano biológico de Jesucristo, el Jesús de Nazaret. Cabe recalcar que Jesús, entre sus amigos, discípulos y apóstoles, tenía otros 2 amigos conocidos como Santiago. Uno era Santiago el apóstol, hijo de Zebedeo, y el otro también era discípulo, apóstol, Santiago, hijo de Alfeo. Estas eran formas muy comunes en esas épocas cuando no se usaban del todo los apellidos que hoy conocemos. Se usaba el nombre de los padres, de los abuelos, varones, y de las generaciones de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Y se los consideraba identificados también por la tribu, la familia a la que pertenecía. Así se identificaban las personas, por familias. Santiago, el hermano biológico de Jesucristo, fue considerado uno de los 3 pilares de la Iglesia de Dios en todas las naciones de esa época en los continentes de Europa, Asia y África, en los territorios antiguos. Fue llamado incluso por el mismo apóstol Pablo como Santiago, el hermano del Señor. 3. Idioma y lugar. El idioma de esta revelación fue dado en griego. Santiago lo escribió en idioma griego debido a que en esa época imperaba sobre sus territorios el conocido imperio greco-romano, que se había aliado ya al imperio romano para invadir, conquistar e imperar e imponerse en lo que hoy conocemos como Europa Sur, como naciones de Asia Mediterránea y como naciones de África Norte, desde donde se expandió hacia todas las demás naciones la palabra de Dios y Padre de Jesucristo. Tiempo. Se calcula que esta revelación fue recibida y también fue escrita por Santiago, hermano de Jesucristo, aproximadamente en el siglo III, después de que Jesucristo ya había resucitado. Es decir, eran tiempos históricos en donde se perseguía a los que se acosaban, se llamaban, se autoetiquetaban o eran reconocidos como discípulos o apóstoles de Jesucristo. Fueron tiempos de persecución, tiempos de martirio, tiempos de homicidio, tiempos de exilio y de deportación de muchos de los discípulos y apóstoles de Jesucristo. La mayor parte fueron asesinados. Contenido. Básicamente, esta carta o las instrucciones de Dios fueron organizadas por los escritores en 5 áreas de vida para practicar. En primer lugar, la primera área es leyes para enfrentar las pruebas y las tentaciones, sabiduría y control de la lengua. Área número 2, leyes sobre la discriminación, la fe y las evidencias de la verdadera fe en Dios Padre. Número 3, leyes sobre el control de la lengua humana y la sabiduría verdadera. Número 4, leyes de vida contra el chisme, la soberbia, peleas y envidias. Número 5, leyes de vida contra la ambición humana, la queja humana y sobre las enfermedades. A continuación escucharemos la narrativa de los libros de Santiago, leyes de vida dados por Dios a través de Santiago, el hermano de Jesucristo. Bendiciones. Capítulo 1, libro de Santiago. Leyes de Dios. Leyes para las pruebas y tentaciones. Leyes de sabiduría y control de la lengua humana. Escribe Santiago.
dirigido por el Espíritu Santo de Dios, hoy, aquí y ahora en la tierra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Leyes para pasar pruebas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Identificación de la diferencia entre prueba y tentación. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Leyes contra la soberbia. Esto sepan mis hermanos amados, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree espiritual, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, esa espiritualidad, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2. Leyes de Dios contra discriminación y discernimiento de la fe en Dios a través de las obras, evidencias de la fe. Escribe Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de discrimen,
de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, tú siéntate aquí, en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allá de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No han hecho distinción, discriminación entre ustedes mismos? ¿Se han convertido en jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Pero si muestran discriminación, favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ley de evidencias de la fe. Las obras conforme a la fe en Dios. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese, sacien, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura, que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Capítulo 3. Leyes del control de la lengua humana y distinción de la verdadera sabiduría. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las aves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Miren, qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno.
e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves y reptiles de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.